Y ya está. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar. Yo soy el doctor Javier Robaina, soy médico de planta de la División de Nefrología y vamos a hablar hoy de la primera parte de enfermedad renal crónica. Bueno, vamos a primero ver la definición de la enfermedad renal crónica y cómo la clasificamos. La definición es muy importante, los conceptos que están incluidos en la definición, ya que cada una de las partes expresa una característica de la enfermedad renal crónica. Entonces, la enfermedad renal crónica se define por la presencia de alteraciones en la estructura del riñón. Eso lo vamos a denominar daño renal. O en la función renal, es decir, en la función del riñón en cuanto a la depuración de sustancias tóxicas y las demás funciones que tiene, por ejemplo, a nivel hormonal, como la segregación de la eritropoyetina. Durante al menos 3 meses, los 3 meses es algo que se toma un poco en forma para poder definir y separarla de las injurias renales agudas, que son las que ocurren dentro de las 24, 48, 72 horas, de las enfermedades renales o insuficiencias renales de rápida progresión, que son, vamos a ver que hay algunas patologías que tienen una rápida progresión, entonces esas se consideran hasta 3 meses. Y después, el otro concepto que se le agregó últimamente es implicaciones para la salud. Entonces, vamos a ver que la enfermedad renal crónica se puede definir solamente por el daño, solamente por la función, o por el daño y la función. Cuando definamos lo que es el daño, vamos a poner algunos ejemplos de enfermedad renal crónica solamente con daño renal, sin pérdida de la función. Vamos a poner aquellas enfermedades que puedan tener disminución de la función renal sin una expresión característica de daño, y pueden tener las dos cosas. Habitualmente el daño es el que lleva a la pérdida de la función. Y después vamos a ver la clasificación. La clasificación es muy importante. Yo creo que el concepto más importante que esta charla es que ustedes aprendan a definirla, a reconocer la enfermedad renal crónica, a clasificarla. Y vamos a ver que se clasifica de acuerdo a la causa, es decir, a la etiología, a las categorías del filtrado y a la cantidad de albuminuria y o proteinuria. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? De acuerdo a esto, la vamos a clasificar. Los criterios diagnósticos, marcadores de daño. Por ejemplo, la presencia de albuminuria. Alteraciones en el sedimento urinario. Ustedes ya vieron sedimento urinario como la presencia de una microhematuria, una leucocituria, la presencia de cilindros. Eso habla de daño. Alteraciones electrolíticas y otras alteraciones de origen tubular, es decir, alteraciones tubulares en el manejo del sodio, del potasio, del calcio, del fósforo. Por ejemplo, la enfermedad de Fanconi sería una característica, las acidosis tubulares proximales y distales. Alteraciones estructurales histológicas son las que ustedes determinan al ver una biopsia, es decir, el daño histopatológico que pueden ver a través de una biopsia de riñón. Alteraciones estructurales en pruebas de imágenes, por ejemplo, la presencia de una poliquitosis renal, que eso lo pueden ver en una ecografía o en una tomografía. Y el otro tema que se considera como marcador de daño renal es el paciente trasplantado renal. Si bien algunos pacientes trasplantados renales son pocos, pero pueden alcanzar a tener una función renal y sin ningún marcador de daño, cosa que es raro, de todas maneras, por ser trasplantados renales, se los considera como que tienen una enfermedad renal crónica. Y la otra categoría o el otro criterio diagnóstico que nos va a permitir para clasificar es el filtrado glomerular disminuido,
que lo consideramos menos de 60 mililitros por minuto. Ustedes ven que van a ver que en la nomenclatura actual, que aunque muchos médicos lo utilizan y muchos textos se tiende a ir eliminando, consideramos que el paciente, cuando tiene menos de 60 mililitros de filtrado, tiene una insuficiencia renal. De todas maneras, ese concepto se los doy porque lo encuentran en los libros, lo van a encontrar en muchísimos médicos que se manifiestan como insuficiencia renal, pero en la nueva nomenclatura trata más de que hablemos de estadios o grados de la enfermedad renal más que de suficiencia o insuficiencia. Entonces, el paciente puede tener marcadores de daño con filtrado glomerular disminuido, o puede tener solamente marcadores de daño, por ejemplo, un paciente que todavía tiene una creatinina por debajo de una creatinina normal y tiene una microhematuria. Ese paciente tiene una alteración clara del daño y tiene una función renal normal. O puede tener un filtrado glomerular disminuido, puede tener un filtrado de un 10, un 15% menos del filtrado normal. Por ejemplo, puede ser un paciente con una nefroesclerosis o un paciente de mayor edad que se va perdiendo la función. Ese paciente va a tener probablemente un filtrado menor de 60 y no vamos a encontrar ni proteinuria, no vamos a encontrar ni hematuria, y simplemente lo único que encontramos en ese paciente es un deterioro de la función renal. Lo más común, como les digo, es que encontremos las dos cosas. Bueno, ¿cómo se clasifican? Más allá de que acá dice grados, vamos a ver en otro cuadro que se clasifica más en estadios o estadios. Y tenemos el 1, el 2, el 3, que se divide en 3A, 3B, el 4, el 5, que eso los va a expresar si la función renal está normal, se considera mayor de 90, si está hasta 60, que está ligeramente disminuida, y ya en el 3A, ahí es donde algunos empiezan a hablar de insuficiencia renal crónica, es menor de 59, de 59 para abajo. Y está ligeramente a moderadamente disminuido, por debajo del 45 ya hablamos de moderada a gravemente disminuido, un filtrado que esté menos de 30 está gravemente disminuido, y un filtrado menos de 15 hablamos de paciente en fallo renal. En cuanto a la albuminuria, que lo vamos a ver después, se clasifica en 3 grados, 1, 2 y 3, y de acuerdo a la cantidad de albuminuria, de acuerdo al cociente, albuminuria creatininuria, se expresa en menos de 30 miligramos gramos, en 30 y 300 miligramos gramos, o más de 300. Cuando es menos de 30 es normal o ligeramente elevada. Entre 30 y 300 ya estamos hablando de una albuminuria moderadamente elevada, y más de 300 muy elevada o severa. Esto simplemente lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es para que ustedes vean cómo se definiría la enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo quiero expresar un paciente el diagnóstico. Supongamos que el paciente tiene una enfermedad renal diabética. Entonces, el paciente está ubicado en este rango. Aquí está. Entonces, perdón, vamos a ir atrás todavía. El paciente estaría en un 3A y en un A3. Entonces, este paciente tiene un estadio con un filtrado de leve a moderadamente disminuido, está por encima de 45, y tiene una categoría severa de albuminuria. Entonces vamos a decir que este paciente, por ejemplo, la causa es una enfermedad renal diabética, y vamos a decir que está en un estadio 3A a 3. Ya todos los médicos ahí que estamos familiarizados con esta nueva nomenclatura, sabemos perfectamente a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, no hablamos ya tanto de insuficiencia, que sería de a partir del 3A hacia abajo, sino que hablamos claramente de pacientes en estadios 3A, 3B, 4, 5. Vamos a ver que el 5 se puede dividir en 5 en falla renal sin tratamiento de reemplazo renal, y aquellos pacientes
que están en falla renal, en diálisis o en trasplante, que son los 5 D o T. Bueno, acá lo vemos claramente, y esto es una nueva clasificación en base a la anterior, que la van a ver publicada en un tiempo, todavía no está, pero en la cual se está hablando que en el estadio E1, cuando el paciente tiene un hiperfiltrado, que en condiciones fisiológicas puede ser normal, la gente joven tiene hiperfiltrado, tiene filtrado de 115 o 120 mililitros por minuto, o la mujer embarazada que tiene también un hiperfiltrado, esos pacientes, esas son causas fisiológicas. Pero van a ver, por ejemplo, en la enfermedad renal diabética, que las primeras etapas son de hiperfiltrado. Y eso ya no se considera tan normal en este momento. Entonces, este estadio se está considerando, ya no es tan normal como se decía antes con el estadio E1 que partía a partir de 90. Entonces, este es un concepto nuevo, que quiero que lo tomen, que el hiperfiltrado no necesariamente es algo normal o fisiológico, porque en muchos casos el hiperfiltrado genera un daño a nivel glomerulotubular, por ejemplo en la enfermedad renal diabética. Y después el estadio 5, como les decía, que se divide en aquellos pacientes que todavía no ingresaron a tratamiento de reemplazo renal y aquellos pacientes que ya están en tratamiento de reemplazo renal en diálisis o trasplante. Y los colores nos están expresando el tipo de riesgo. Es decir, estos pacientes tienen bajo riesgo porque no tienen una albuminuria, que es por ahora todavía en rango normal, y tienen una función normal o ligeramente disminuida. A medida que vamos bajando en la función, aunque tenga albuminuria normal, nos vamos encontrando con los colores más rojos, ¿no? o carmesí, más subidos de tono, que es en cuanto a la función. De la misma manera, nosotros podemos ir aumentando el riesgo, aunque tengamos un filtrado normal, por la característica de la albuminuria. Es decir, si la albuminuria está ya en un grado mayor de 300, o como vamos a ver ahora, que se incorpora el grado de nefrótico, en esos casos ven que el riesgo es mayor. Por supuesto, si nosotros disminuimos la función y también aumenta la proteinuria, trazamos una línea así, vamos a ver que también, si sumamos las dos cosas, vamos a incorporar el daño renal. Bueno, ¿cómo estimamos el filtrado glomerular? Tengo entendido que, voy a pasarlo rápido, que el doctor Forlano el otro día ya les explicó. Lo que se tiende cada vez más es a estimar el filtrado glomerular o filtrado glomerular estimado por fórmulas. Ya no es tanto por el clearance de la creatinina, que igual lo usamos, en algunas condiciones es imprescindible, pero en general nos manejamos con fórmulas basadas en el valor de la creatinina plasmática. Entonces, estas fórmulas, que son las que más se usan, son la CKD-EPI y la MDRD. Esta es la CK-EPI, que es la que en general las guías nefrológicas están recomendando para su utilización. Vamos a ver que tiene algunas ventajas y algunas desventajas con respecto a la fórmula MDRD, que es la que se usaba hasta hace aproximadamente unos 5 a 10 años. Bueno, estas se basan en el sexo, por ejemplo, que tienen un factor de correlación, en la edad y en la raza del paciente, tanto para mujeres como para varones. Yo los invito a que se bajen la aplicación, esta QXMD, donde encontrarán no solamente las fórmulas para el filtrado, sino muchísimas fórmulas para uso en la nefrología, pero también en el resto de las patologías de la medicina interna. La otra es la ecuación de MDRD, que también tiene en cuenta la edad, tiene en cuenta el sexo y tiene en cuenta la raza. Estas aplicaciones que yo les digo, cuando uno carga el valor de la creatinina plasmática, carga la edad del paciente, carga el sexo y carga la etnia, ya les dan las dos fórmulas, la CK-EPI, la CKD-EPI y la MDRD.
La CK-EPI tiene más valor en aquellos, es más exacta en filtrados mayores a 60, de 60 a 90. Y es más exacta para predecir la mortalidad global y cardiovascular o el riesgo que tiene un paciente de presentar enfermedad renal crónica avanzada, es decir, en estadios 4 y 5. La fórmula MDRD es un poco más exacta en filtrados menores a los 60. ¿Cuál es la fórmula que en realidad se está sugiriendo? Es una fórmula que no es de aplicación fácil en la práctica, que es hacer, en vez del clearance de cistatina, que se utilizaba antiguamente, se usa la ecuación CKD-EPI de cistatina, en el cual tiene incorporada el valor de la cistatina por un coeficiente de corrección. Estos casos nosotros los podríamos usar, por eso les digo, son fórmulas caras, entonces usarlas no sería muy práctico, pero a veces tenemos la duda en si un paciente está entre un filtrado entre 45 y 60, si esto es una enfermedad renal crónica, si es una nefroesclerosis, si es una pérdida simplemente por la edad que fue perdiendo el filtrado. Nos sirve mucho hacer esta fórmula que es bastante más exacta para darnos un valor más exacto del filtrado. ¿Cuándo no deben utilizar estas fórmulas? Bueno, estas fórmulas no deben ser usadas ni en niños, en adolescentes hasta los 18 años, no deben ser utilizadas porque estas fórmulas son fórmulas matemáticas que se han hecho en cálculos en base a poblaciones de edad adulta, en general mayores de 20 años. Tampoco en esos estudios epidemiológicos en los cuales se sacaron estas fórmulas, incorporaban a mayores de 70 años, por lo cual, mayores de 70 años, hay que ser un poco cauto en el filtrado medido estimado por fórmulas. En las personas menores, los pediatras utilizan otras fórmulas que están adecuadas a la edad de esos pacientes. En las mujeres embarazadas no deben ser usadas, ahí tendrían que usar un clearance de creatinina, porque claramente la mujer embarazada no es su peso seco el que estamos considerando. En los pacientes muy desnutridos tampoco, es decir, con índice de masa corporal muy bajo, menos de 19, o con obesidad con índice de masa más allá de 35, esos pacientes tampoco las fórmulas son exactas. En pacientes con grandes amputaciones, por ejemplo de miembros inferiores, tampoco, porque están calculadas en base a una superficie corporal media de las poblaciones que se fueron estudiando. Tampoco en retenciones hidrosalinas graves, como en casos de cirrosis, insuficiencias cardíacas congestivas, hipotiroidismo avanzados. Pacientes hospitalizados con inestabilidad hemodinámica, de ninguna manera podemos utilizar estas fórmulas cuando evaluamos injurias renales agudas, pacientes en unidades de terapia intensiva o coronarias, las fórmulas no se utilizan. Ahí los parámetros para determinar la necesidad que el paciente tenga algún tratamiento de sustitución renal, como puede ser una diálisis aguda, no se basan de ninguna manera en fórmulas, sino se basan en otros criterios que ustedes verán cuando vean este tipo de tratamientos. Y en los potenciales estudios del riñón tampoco. Es decir, si alguien va a ser donante, tenemos que hacer un clearance de creatinina bien medido, con una buena instrucción de que el paciente junte las 24 horas y no descarte ninguna muestra. Entonces, con esos pacientes usamos clearance de creatinina. ¿Cuáles serían los indicadores de daño renal? Eso ya lo vieron en las clases anteriores. Bueno, la presencia de una proteinuria, es decir, la presencia sea en orina de 24 horas, una proteinuria mayor a 150 o 200 miligramos día, ya podemos decir que es patológica, no está dentro del rango de lo fisiológico. Podemos hacer la fórmula de en vez de albuminuria, creatinuria, podemos hacer proteinuria, creatinuria, ya cuando la cifra de albuminuria está por encima del rango severo, usamos la proteinuria, creatinuria, que es lo mismo, es decir, medimos la orina
la proteinuria en orina 24 horas y lo corregimos por el valor de la creatinuria en esas 24 horas. Y eso es bastante, nos aproxima bastante a lo que es una proteinuria medida de 24 horas. Por tiras reactivas, como hacen muchos laboratorios, que va de 1 a 4 cruces. Las tiras reactivas, salvo que sean tiras reactivas específicas para albúmina, no discriminan si son proteinurias de tipo albúmina o proteinurias de tipo tubulares o proteinurias mixtas, por lo cual es importante tener en cuenta eso. En cuanto a las tiras que utilizamos nosotros generalmente en el laboratorio de sedimentos unarios, es el ácido sulfosalicílico, que es de 1 a 4 cruces, y que prácticamente mide albuminuria y proteínas tubulares. La albuminuria, que vamos a ver un poquito más adelante, vamos a recomendar la medición de la relación, el cociente albuminuria-creatininuria, medida en una orina aislada, primera orina en la mañana, y cuando es mayor a 30 miligramos, decimos que está fuera del rango normal. Si ustedes tienen en una de las diapositivas anteriores, donde estaban los rangos A1, A2, A3, van a ver que ya se considera en el A1 en menos de 20 y entre 20 y 30, porque hay trabajos que demuestran que ya con 20 miligramos de albuminuria ya está expresando un daño a nivel endotelial. Por lo cual, pero hasta el día de hoy, el grado A1 se considera hasta 30. La pueden medir en orina de 24 horas y miden albuminuria, que también es el mismo valor, o en tiras reactivas específicas para albúmina, que esas les miden solamente albuminuria y no miden proteinurias tubulares. Después, la otra forma que nosotros vimos para ver el daño, claramente, es el sedimento de orina que ustedes ya vieron, que la presencia de una micromaturia, la presencia de una leucocituria, o la presencia de cilindros, tanto leucocitarios o eritrocitarios, les está hablando de daño a nivel renal. Bueno, esto sería en cuanto a la albuminuria, que les decía que es el cociente albuminuria-creatininuria, que se mide en una orina aislada, generalmente primera orina de la mañana. Nosotros le pedimos al paciente que junte la primera orina de la mañana, medimos la albuminuria ajustada por creatininuria, y estos son los valores: menos de 30 miligramos sería normoalbuminuria, entre 30 y 300 albuminuria moderada, y más de 300 severa. Y ahora hay una nueva categoría, que se las puse en ese cuadrito que les mostré antes, que se considera nefrótica, que sería una relación albuminuria-creatininuria mayor a 2.500 miligramos. Y ustedes me van a decir, ¿cómo nefrótica 2.500? Si a mí me dijeron que el síndrome nefrótico se definía por más de 3.5, ¿cómo yo les estoy diciendo 2.5? Les estoy hablando de relación albuminuria-creatininuria, no de proteinuria de 24 horas. Una albuminuria, solo albuminuria, corregida por creatininuria, por la relación RAC, 2.500 equivalen a 3.5 gramos de 24 horas. Pueden mirarlo directamente en una muestra de orina aislada, pero no ajustada por creatinina, entonces van a medir solamente albúmina, que el rango es menos de 20, de 20 a 200 o más de 200, pero son microgramos mililitros. Pueden hacer una muestra también de albúmina no corregida por creatininuria, se mide también en microgramos minutos, la pueden hacer en 12 horas, generalmente nocturna, que son los mismos valores que la no ajustada. O pueden medir albuminuria en 24 horas, que no está corregida por la proteinuria, por la creatininuria, y solo mide la presencia de albuminuria, y que son prácticamente los mismos valores que corregida, pero en 24 horas. ¿Por qué usamos esta? Justamente porque vemos que es muy fácil, con una sola orina de la mañana ajustada por la creatininuria, los valores son comparables a si juntáramos en 24 horas. Esto nos permite
evitar el margen de error que tiene la recolección de la orina de 24 horas. Ustedes ven que los valores, cuando los corregimos por el valor de la creatininuria en esa orina, son similares a la recogida de 24 horas. Bueno, entonces el RAC o la relación albuminuria-creatinina es un marcador más sensible que la proteinuria en el contexto de una enfermedad renal crónica secundaria a diabetes, que hoy se llama enfermedad renal diabética. Tanto también a una hipertensión, a una enfermedad glomerular, que son las causas, como vamos a ver, más frecuentes de enfermedad renal crónica en el adulto. ¿Qué factores pueden alterar? Esto lo tienen que tener en cuenta cuando ustedes dan instrucciones al paciente de cómo van a juntar la muestra de orina. El paciente no debe tener insuficiencia cardíaca congestiva, no debe haber hecho una ingestión excesiva de proteínas los días previos, no debe haber hecho ejercicio intenso, porque el ejercicio intenso ustedes saben que da una proteinuria de tipo fisiológico, igual que la fiebre. El paciente no debe tener hematuria, porque la hematuria también acompaña, los hematíes contienen proteínas. La hipertensión no controlada, una diabetes no controlada, las infecciones del tracto urinario, porque también hay material proteico, o el flujo vaginal, que también tiene proteínas. Todas esas condiciones aumentan el valor que ustedes están midiendo. Para evitar los últimos puntos, las infecciones del tracto urinario o el fluido vaginal, a las mujeres siempre les decimos que junten la primera orina de la mañana con un tampón en lo posible colocado. ¿Qué cosas disminuyen la albuminuria? Bueno, si el paciente tiene desnutrido, o dos cosas muy comunes. Que el paciente sea, por ejemplo, tenga una patología renal, pero por ejemplo es un hipertenso, que está recibiendo ya inhibidores de la enzima convertidora o antagonistas de la angiotensina 2, que justamente ustedes saben que esos medicamentos, cuando vean tratamiento, tienen un gran efecto antiproteinúrico, por eso los utilizamos como tratamiento no solamente antihipertensivo, sino como nefroprotectores y antiproteinúricos. Entonces, si el paciente está recibiendo alguno de estos fármacos, claramente la albuminuria va a disminuir, y es lo que le vamos a dar a los pacientes que tienen albuminurias leves o moderadas para que las disminuyan. Lo mismo si el paciente está recibiendo algún tipo de antiinflamatorio no esteroideo, que también disminuyen la albuminuria. Así que ustedes tienen que tener en cuenta ese dato. Ahora, si ustedes tienen un paciente hipertenso y quieren saber si tiene albuminuria, ¿ustedes le suspenden el tratamiento para hacer análisis? No, de ninguna manera le suspenden. Si el paciente está en un rango por debajo de 300 o de 30, y eso es efecto del medicamento, de alguna manera ya el medicamento les está haciendo el trabajo que harían ustedes en ese paciente a la que le iban a así o así agregar esa droga. Así que tendría valor si ya tiene más de 300. Bueno, y tienen que hacer por lo menos 2 a 3 muestras en un periodo de 3 a 6 meses. Porque como hay muchos factores que los pueden aumentar o disminuir, ustedes tienen que repetirlo. Entonces, si ustedes tienen 2 muestras que son positivas, pueden considerar ya la presencia de una albuminuria moderada o severa. ¿En qué caso van a usar el cociente, la relación proteinuria-creatininuria? Por ejemplo, cuando ya tienen una relación albuminuria-creatininuria mayor de 300 o 500, ahí ya no tiene mucho sentido, ese paciente ya está en proteinuria. Entonces, en vez de hacer una proteinuria 24 horas, le determinan unas proteínas corregidas por creatininuria en una orina matinal espontánea. También se recomienda en estos pacientes, cuando ustedes tienen pacientes con patología más que nada tubular, cuando tienen nefritis de tipo intersticiales, ya sea por nefrotoxicidad o por antirretrovirales. En esos casos, como ustedes lo que tienen más que nada es una proteinuria de origen tubular, y ustedes en la relación, en el RAC, miden albuminuria, no están midiendo proteinuria tubular, les va a dar un valor falso. Entonces, en esos pacientes tienen que hacer el cociente proteinuria-creatininuria, porque ahí sí van a pesquisar el componente tubular, que no lo ven con la relación exclusiva de albúmina.
Bueno, el análisis de orina es fundamental porque es lo que nos permite marcar el daño renal. Ustedes ya vieron la clase, pero por ejemplo acá les muestro los típicos acantocitos de una hematuria dismórficas. Esto es un paciente que ya tiene por lo menos una cruz de proteinuria, presencias de cristales, que esto mucho de daño les habla más de otra patología que es la litiasis renal, que habitualmente no se considera como una enfermedad renal crónica porque el daño, los cristales no generan un daño de la función de ninguna manera y no hacen progresar la función, salvo que tenga una nefropatía obstructiva por un cálculo coraliforme. Entonces, la litiasis no está comprendida dentro de la enfermedad renal crónica. Y acá tienen un típico cilindro hemático, ustedes muy bien ven el cilindro con los hematíes incorporados. Pero esto ya lo han visto, pero es muy importante que ustedes se acostumbren, lamentablemente la presencia, el proceso de los sedimentos urinarios no se hacen en forma habitual, solamente lo hacemos en unidades de nefrología y en algunos hospitales, pero bueno, ustedes tienen el día que se reciban donde ejerzan y si van a estar orientados a la nefrología, traten de tener un laboratorio confiable o ustedes mismos, quienes sean nefrólogos, tener montado un microscopio, una centrífuga, con todos esos elementos, ustedes pueden mirar las orinas de vuestros pacientes. Para nosotros es fundamental la realización del sedimento para poder establecer el daño renal, y no solamente el daño, sino la actividad de la patología que en ese momento tiene el paciente. Bueno, cuando tenemos un compromiso renal, como yo les dije, nosotros consideramos que es crónico cuando es mayor a 3 meses. Entonces, ¿cómo estoy seguro que es mayor a 3 meses? Yo tengo que descartar entonces las lesiones agudas y las patologías tratables, porque si yo tengo una enfermedad renal por una obstrucción urinaria, no crónica, una obstrucción aguda, el paciente se obstruyó por un tema prostático, por una litiasis, por lo que fuera, yo tengo que resolverlo antes de los 3 meses. No es una patología que yo debo esperar, la tengo que tratar. Si el paciente tiene una injuria renal aguda, yo tengo que reconocer esa injuria, o tengo que reconocer si es una insuficiencia renal de rápida progresión, porque justamente los primeros meses donde yo debo ser agresivo en el tratamiento. Entonces, yo siempre tengo que descartar una lesión aguda o una rápidamente progresiva o una obstrucción urinaria. Entonces, si yo tengo una vasculitis, tengo un síndrome nefrótico, tengo una glomerulonefritis rápidamente progresiva, yo tengo que tratar esos pacientes, tengo que resolver el problema. Esos pacientes probablemente sean crónicos, van a ser crónicos, pero yo estoy diagnosticándolos ahora en una etapa aguda o rápidamente progresiva. Y tengo que repetir, para decir si un paciente es crónico, por lo menos 2 veces las pruebas en ese periodo del trimestre, para confirmar que realmente con una sola prueba no me alcanza. Hay pacientes que ustedes los pesquisan, de repente tuvieron una pérdida aguda de la función renal, ustedes les caen por primera vez al consultorio y tienen una creatinina 1,30, 1,40, y ustedes no tienen ningún parámetro anterior para saber si ese paciente es un crónico, si esto es algo agudo, de repente es una nefropatía tóxica, el paciente recibió algún medicamento y ustedes de casualidad en ese periodo tenían la creatinina desde alta, entonces tienen que repetirlo. Van a tener que pedir una ecografía para ver si el paciente tiene riñones chicos, hiperecogénicos, eso ya les está, con una disminución de la cortical, eso ya está hablando que el paciente es crónico, pero si tiene riñones normales, con un buen espesor parenquimatoso y no está obstruido, bueno, fíjense si realmente es un paciente crónico. Prestar atención especial en los síntomas clínicos que tenga el paciente, en las patologías previas, en enfermedades sistémicas, por ejemplo, que sea una patología secundaria a una enfermedad con una conectivopatía, si el paciente recibió nefrotóxicos, si tiene antecedentes familiares renales, es muy importante porque hay enfermedades renales crónicas de origen genético o epigenético o con componente hereditario. Bueno, si ustedes descartaron todas las causas agudas, pasaron los 3 meses
y ya vieron que tiene o no tiene daño, tiene o no tiene pérdida de función, tiene daño y pérdida de función. Bueno, ahí ustedes tienen que diagnosticarla y clasificarla de acuerdo a los criterios que les indicamos anteriormente. Bueno, vamos a hablar rápidamente de la epidemiología de la enfermedad renal crónica. Tengan en cuenta que esta es una enfermedad muchísimo más frecuente de lo que todo el mundo piensa, muchísimo más frecuente, y la mayoría de los pacientes no están diagnosticados. Se considera que el 10% de la población mundial está afectada por la enfermedad renal crónica. Es decir, que tienen algún daño o alguna alteración de la función, o las dos cosas. Esos son por lo menos el 10% de la población mundial. Entonces, son más de 2 millones de personas en el mundo que reciben tratamiento en la actualidad en diálisis o que están en trasplante. Y lo otro es que muchos más necesitan tratamiento, que no lo reciben por condiciones de infraestructura de salud o falta de medios para acercarse a la atención médica o la cobertura médica, pero la mayoría porque la desconocen. Vamos a ver en el mundo la prevalencia. Este es un estudio un poquito viejo, es del año 2006, pero más o menos la prevalencia total a nivel mundial, de acuerdo a estudios muy grandes epidemiológicos de muchísimas personas o poblaciones muy grandes, están entre el 11%, acá un poco más, 16, 10, 9, ustedes van a ver que a nivel mundial está alrededor del 10 o 11%. Pero van a ver que la mayoría de esos pacientes, el 6%, están en este estadio. Es decir, pacientes que tienen función renal prácticamente normal o moderadamente disminuida. Entonces son pacientes asintomáticos, totalmente asintomáticos. Entonces, si ustedes no hacen grandes pesquisas a nivel poblacional, estudios poblacionales, tratando de medir creatinina plasmática y haciendo una determinación de albuminuria, estos pacientes ustedes se los van a comer, no los van a poder encontrar. No le va a venir un paciente por una albuminuria al consultorio, salvo que sea un paciente diabético y que se lo esté derivando el diabetólogo, o que ustedes tengan un paciente hipertenso y le hagan para ver el daño que está teniendo a nivel renal o endotelial y le vean una albuminuria, entonces lo van a mandar al nefrólogo. Y estos pacientes con estos filtrados son asintomáticos, con lo cual no van a la consulta. Entonces, este es el grueso de la población. Entonces, ustedes dicen, ¿cuántos tienen enfermedad renal crónica? 10% no es muchísimo, pero tengan en cuenta que de ese 10%, un 6, un 7% tienen todavía funciones renales que son totalmente asintomáticas. Este es otro estudio, este es más reciente, del año 2016, que se hizo en un montón de países, como ustedes ven acá, y más o menos lo mismo les dio entre un 13% sumando todos los estadios, y cuando sumaban solamente de 3 al 5 les daba más o menos un 11%. Es decir, cuando descartaban el daño, porque no buscaban daño en estos casos, solamente basados en la función, les daba más o menos entre un 9 y un 12, que es más o menos los valores que habitualmente se tienen, pero ven que realmente en falla renal era el 0,1%, en estadio 4 el 0,4%, y la mayor cantidad de gente se ubicaba en el estadio 3A o 3B, es decir, filtrados por arriba de 30 y menos de 60. Estos son los últimos datos de Argentina, son del censo del 2019, de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. En Argentina la prevalencia nos está dando alrededor del 13%, pero en los estadios 3 a 5 es del 9,5%, y en los 1 o 2, que están medidos por un filtrado mayor de 60 y una relación albuminuria creatinuria mayor de 30, es un 3,3%. Esto más Argentina, bueno, es el 11. Prevalencia según etapa, lo mismo en la 3A o 3B, nosotros tenemos un poquito más, nos da casi un 9%, en estadios hasta 45.
En el Cono Sur, para que tengan en cuenta, estos son datos latinoamericanos o latinoamericanos más que nada de Latinoamérica más que América del Sur. En el Cono Sur son unos 7.100.000 pacientes que se encuentran en este momento en tratamiento del reemplazo renal. Perdón, 7.100.000 pacientes con enfermedad renal crónica. Perdón, porque no es tratamiento de reemplazo renal. Bueno, la prevalencia en Argentina entonces es alta, se estima en un 12.7% de la población en concordancia con encuestas realizadas en otros países. La mayor prevalencia, esto tengan en cuenta, cuáles son las causas de enfermedad renal crónica, la hipertensión, la diabetes y la edad de adultos mayores. Las mujeres en Argentina muestran una tendencia mayor a tener una mayor prevalencia de enfermedad renal crónica, pero van a ver que después, cuando hablemos de tratamiento de reemplazo renal, no son las mujeres, sino son los varones los que más ingresan en diálisis crónica. Bueno, esto vamos a pasar entonces ahora sí el tratamiento de reemplazo renal. Lo voy a pasar rápido, estos son datos de un registro de Estados Unidos, donde ubica a todos los países. Argentina está en este momento en 898 pacientes por millón de habitantes en enfermedad renal crónica tratada, es decir, tanto en diálisis como en trasplante. Vamos a ver que estamos más o menos en el lugar medio, estamos junto con Uruguay, Arabia, pero estamos por debajo de Chile y de Uruguay, que tienen mejores coberturas en diálisis y trasplantes, y tiene mayor población incluida. Argentina tiene menos renales crónicos que Chile y Uruguay, no, seguramente tiene los mismos. Lo que pasa es que esos pacientes no han llegado todavía a la posibilidad de ser detectados, pesquisados y haber ingresado a un sistema de tratamiento de reemplazo renal. Estos son los países que tienen tasas prácticamente similares, pero tienen coberturas muchísimo mayores, con lo cual los pacientes ingresan anteriormente y en mayor cantidad al tratamiento sustitutivo de la función. Estos son los datos de la Argentina del último censo, son datos publicados en el 2020 y son del 2019, y teníamos 41.223 pacientes en tratamiento de reemplazo renal, 917 pacientes por millón de habitantes. Ustedes vieron en el gráfico anterior que decía 899, porque el gráfico anterior es el registro de Estados Unidos, que recaba los datos de todos los países y había recabado datos del 2018. Entonces, tenemos al 31 de diciembre del 19, estos son los datos publicados en el 30, había 30.300 pacientes en diálisis crónica y 10.923 en trasplantados renales. Eso da la suma de 41.223. Las tasas ajustadas son de 628 pacientes por millón de habitantes que están en diálisis, y 289 pacientes por millón de habitantes que están trasplantados. La tasa bruta es de 917, que es lo que aparecerá en el próximo registro de Estados Unidos con los datos de los países del año 19. Estos son los incidentes. Los prevalentes son los que están en este momento en tratamientos, y estos son los que ingresan por año a tratamiento de sustitución renal. Y en Argentina tenemos unos 162 pacientes por millón de habitantes. Se repite más o menos lo mismo que los prevalentes en cuanto a los países. Acá también está Uruguay por arriba. Chile creo que está por debajo. Sí, Chile está por debajo. Y estos serían los incidentes. En este momento se considera una tasa de 162.67 pacientes por millón de habitantes que se encuentran ingresando al tratamiento de reemplazo renal. Y acá cuando vemos incidentes, son aquellos que entraron a diálisis crónica o aquellos trasplantados anticipados, es decir, pacientes que no pasaron por la diálisis crónica, porque si no los estaríamos duplicando. Si son pacientes que estaban en diálisis en el año y fueron trasplantados en el mismo año, los estaríamos duplicando, porque los contaríamos entre diálisis y también en trasplante. Entonces, en los incidentes se pone solamente los que tienen trasplante anticipado, es decir, los que no pasaron por un tratamiento de reemplazo renal, ya sea diálisis
hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y estos eran, en el año 2000, entraron en diálisis 7.204 pacientes, y hubo 106 trasplantes anticipados, pacientes que no hicieron antes tratamiento de reemplazo renal. Bueno, entonces, la característica de la población prevalente, la edad más o menos fue de 57.3, hubo mayor prevalencia de varones que de mujeres, y la nefropatía diabética, o la enfermedad renal diabética, es la primera etiología en los prevalentes y la que tiene mayor crecimiento desde 2004. Cuando acá vemos por grupo de edad, vemos en los varones, claramente ven que a partir de los 35 o 40 años sube claramente la curva de los prevalentes, las mujeres un poquito menos prevalentes, pero también a partir de la misma edad, que está acá, y esta es la curva de los dos sexos. ¿Cuáles son las principales etiologías? Las dije, claramente la enfermedad renal diabética es la primera causa de ingreso a tratamiento de sustitutivo renal, seguido en este momento, en este último año, por las no filiadas, es decir, de causas desconocidas. Hasta hace unos años era la nefroangiosclerosis, prácticamente hasta hace un par de años, y ahora estamos ingresando pacientes con patologías desconocidas. Como ven ustedes, la glomerulonefritis recién está en tercer lugar, después la poliquistosis, la nefropatía obstructiva, las nefritis intersticiales, y acá está separada la lúpica, por una cuestión práctica simplemente de poderla determinar, porque estaría incorporada dentro de las glomerulonefritis. Bueno, en cuanto a los incidentes, también la edad promedio está alrededor de los 59 años, es un poquito... también la tasa de 100 varones son los que son los mayores incidentes, y lo mismo la enfermedad renal diabética es la que tiene una mayor incidencia de 58 pacientes por millón de habitantes. Voy a ir un poquito más rápido. Bueno, esto es lo mismo, incidencia por grupo de edad, y ustedes van a ver que es a partir de, igual que la prevalencia, a partir de los 40, 45 años, y ya después de los 70, 75 años cae bruscamente el ingreso de pacientes a tratamiento de diálisis crónica. La incidencia es lo mismo, son los diabéticos, que son los que, la patología que incide más frecuentemente, seguido de la aterosclerosis, y la que está creciendo, como ustedes ven, es la desconocida. Estos son por grupo de edad, y van a ver que la diabetes empieza más o menos alrededor de los 40, 44 años, y después empieza a caer a partir de los 74. La nefroesclerosis empieza a aparecer un poco más tarde, después de los 50, 55 años, y decae después de los 79. La desconocida, que se mantiene un poquito igual, empieza ya desde edades más tempranas, pero con una curva un poco más plana. Lo mismo que la obstructiva, que empieza generalmente, es más en la tercera edad, generalmente por las patologías prostáticas del hombre, y la poliquistosis, que es más o menos general, pero ustedes saben que los pacientes empiezan a perder función generalmente a partir de la tercera o cuarta década de la vida. Bueno, estos son la cantidad de trasplantes que ya les había mencionado, es decir, estos son con donantes vivos, que hubo 352, el total fue de 1.677, y fundamentalmente 1.325 fueron con donantes cadavéricos. Bueno, ¿cuáles serían los principales factores de susceptibilidad, iniciación y progresión de la enfermedad renal crónica? Bueno, la edad avanzada, la historia familiar de enfermedad renal crónica, el tener una masa renal disminuida, el bajo peso al nacer. Ustedes saben que los chicos a bajo peso al nacer tienen riñones más pequeños, la raza negra generalmente por la presencia de la hipertensión arterial maligna, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el nivel socioeconómico bajo, el bajo nivel educativo. Estos son todos factores de susceptibilidad. ¿Cuáles serían iniciadores? Bueno, las enfermedades autoinmunes, las infecciones sistémicas, las infecciones urinarias, las litiasis en el caso de que generan patología obstructiva, las obstrucciones de las vías urinarias, los nefrotóxicos, hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Cuáles serían los factores de progresión? Es decir, una vez instalada la enfermedad renal crónica. Fundamentalmente estos, a los que tienen que ustedes darle mucha importancia para la terapéutica.
a una proteinuria persistente, proteinurias 2, 3, 4 gramos, esos pacientes van a deteriorar generalmente y rápidamente la función renal. Una hipertensión mal controlada, una diabetes metabólicamente mal controlada, el tabaquismo, la dislipidemia, la anemia, las enfermedades cardiovasculares asociadas, la obesidad, son todos factores de progresión de la enfermedad. ¿En qué pacientes entonces buscaríamos la enfermedad renal crónica? Yo les decía que es asintomática, entonces la vamos a buscar fundamentalmente en los pacientes mayores de 60 años, porque vimos ahí donde está la mayor prevalencia. En todos los diabéticos vamos a buscar a cualquier edad enfermedad renal crónica, en todos los hipertensos, en todos los que tienen una patología cardiovascular hay que buscarlos. Los pacientes que tienen algún antecedente de haber tenido una injuria renal aguda o cualquier tipo de enfermedad renal, hay que buscar la enfermedad renal crónica. En los obesos, en los pacientes con dislipidemias importantes, en los fumadores, en los consumidores de antiinflamatorios, en los pacientes con exposiciones crónicas a metales pesados, pacientes con patologías obstructivas urológicas, fundamentalmente problemas de tipo prostático, o carcinomas que han generado obstrucciones a nivel urológico, carcinomas a nivel de la pelvis. Los antecedentes familiares de enfermedad renal es fundamental. Si uno tiene un paciente en la familia que estuvo en diálisis o fue trasplantado, ustedes deben de buscar alguna patología, salvo que ustedes sepan exactamente cuál fue la causa, que puede haber alguna patología de tipo hereditario o con predisposición genética. Las enfermedades autoinmunes, las neoplasias asociadas a enfermedad renal crónica, los pacientes con proteinuria o con hematuria, descartar las causas urológicas. Es decir, esos serían a los que ustedes tienen que hacerle foco. De todas maneras, pedirle una albuminuria y una creatininuria a un paciente que ustedes no conocen en una consulta de primera vez no es un exceso en cuanto a lo que uno está pidiendo cuando uno ve realmente la cantidad de determinaciones que se piden, que no tienen ningún valor, y a los pacientes no le pidieron una creatinina, le pidieron una urea, que el costo es más o menos el mismo, y a nosotros la urea no nos sirve para nada. Así que Aparte, una pregunta, doctor. A ver. ¿Quién me preguntó? Una pregunta, perdón. Sí, no era que la creatinina, como que en general piden la creatinina, y no era que la creatinina aumenta cuando la lesión es muy, muy grande ya. No, la Como que no es un creatinina, marcador medio tardío de lesión. es cierto, la creatinina no es un marcador precoz de pérdida de función renal. Cuando aumenta la creatinina ya hay daño, pero es la única determinación que tenemos en la práctica clínica. No tenemos todavía marcadores de lesiones renales tempranas de pérdida de función. Sí tenemos de daño, como es la albuminuria, y otros marcadores que están apareciendo, pero no tenemos ninguna otra herramienta práctica para medir función que no sea la creatinina. Y la urea sabemos que no expresa función renal porque la urea está modificada por la dieta, por la hidratación, por las hemorragias digestivas, por un montón de causas. Entonces es cierto que cuando la creatinina empieza a aumentar ya hay una pérdida de función, pero no tenemos otra herramienta para poder buscar y pesquisar el deterioro de la función. Bueno, la evolución claramente es de ser normal a tener reducción con factores de riesgo, a diagnosticarse ya un daño, como estuvimos viendo, el daño que muchas veces ya lleva a pérdida de la función, el paciente que entra en falla renal, y después, por supuesto, la muerte del paciente. Y a medida que avanzamos en la enfermedad, empiezan a aparecer las complicaciones que simplemente se las voy a mencionar porque son motivo de otra clase. Entonces, vamos a hablar de progresión. Entonces, la progresión y la evolución de la enfermedad es muy variable en los sujetos que la padecen. Es decir, ustedes tienen que saber conocer al paciente y con el seguimiento del paciente ustedes van a decir si este tiene una patología que progresa más o menos rápido o tiene una muy lenta progresión de su enfermedad renal crónica. Por supuesto que también depende de la patología. Un paciente que tiene una nefroesclerosis no proteinúrica en general es una evolución muy lenta. Una enfermedad renal diabética con baja proteinuria en general sin retinopatía tiene una evolución lenta. Pero si ese paciente con enfermedad diabética se pone nefrótico o tiene una proteinuria nefrótica, ese va a perder función mucho más rápidamente que aquel que tiene una normoproteinuria o normoalbuminuria, que es un porcentaje entre un 15, un 20, un 30% de los pacientes diabéticos.
Bueno, entonces acuérdense siempre de evaluar el filtrado, que con una determinación de creatinina y una fórmula lo sacan, y la medición de una albuminuria, que tienen que pedir una orina aislada al paciente una o dos veces les diría. Si una es positiva y una es negativa, sino una tercera. Si las dos son negativas, ya de por sí son negativos, y si las dos positivas, ya el paciente tiene albuminuria. Bueno, entonces, tanto la reducción del filtrado como el grado de albuminuria condiciona el pronóstico y además efectúa un efecto sinérgico. Y es lo que yo les mostraba, esos colores que iban del verde, pasando por el amarillo, el naranja, el rojo y el púrpura. La progresión se define por un descenso del filtrado de 5 mililitros por lo menos por año. Ustedes recuerden que los otros adultos vamos perdiendo entre 1 y 2 mililitros por año, simplemente por la edad. Así que una pérdida mayor a 5 se considera una progresión, o por el cambio de categoría. Si yo tenía un paciente en estadio 3D y ya lo tengo en 4, eso se considera progresión. Bueno, pequeñas fluctuaciones, como yo le decía, si un paciente un día tiene una creatina 1,20, otro día 1,30, otro día 1,18, eso no habla de progresión. Hay muchísimos factores que les pueden modificar un valor. La progresión ustedes la tienen que ver a lo largo del año o de los semestres en estos pacientes. Esto ya se los dije, tienen que descartar factores reversibles de agudización, esto ya no, ustedes ya tienen un crónico, no es lo que les dije hoy al comienzo de sacar las patologías agudas o rápidamente evolutivas en el diagnóstico. Ahora ya tienen un paciente que tiene una enfermedad renal crónica. Entonces, traten de pesquisar la uropatía obstructiva, traten de que el paciente no tenga una depresión de líquidos, traten de que no use antiinflamatorios, que no use antibióticos nefrotóxicos, cuidado cuando usan contrastes radiológicos, cuando usan sistema tanto IECA como ARA, ustedes tengan en cuenta que les va a caer un poco el filtrado, eso es el efecto hemodinámico que ustedes están haciendo de renoprotección, es decir, cuando ustedes vasodilatan la esperente, lo único que están haciendo es disminuir la presión intraglomerular, entonces eso les va a hacer que caiga un poco el filtrado y le suba la creatinina. Si esa pérdida del filtrado no es más allá de un 20, un 30%, no se preocupen, y los IECA y los ARA están indicados incluso hasta el momento de la falla renal, así que no es necesario sacarlos, siempre y cuando ustedes no tengan una caída del filtrado mayor de un 30%, que ahí tendrán que buscar otras causas, como puede ser una hipertensión renovascular, que ahí tendrían que ver si la tienen que resolver o no, o utilizarían otras drogas antihipertensivas. Bueno, tienen que identificar siempre los factores de progresión, que son los que yo les mencioné: la proteinuria elevada, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, y tienen que tratar todo lo que sea modificable, que bajen de peso, que dejen de fumar, que no usen nefrotóxicos, eso es fundamental. Entonces, los pacientes de riesgo bajo los van a ver una vez al año, los de riesgo moderado los van a ver a nivel semestral, es decir, aquellos que están en estadios 3A o 3B, los pacientes de riesgo alto, estadios 4 o 5, los tienen que ver muchas veces, les diría que los 5 en tratamiento sin reemplazo renal, los que todavía ven en el consultorio los tienen que ver todos los meses, y los otros los ven entre 3 y 4 veces en el año. Bueno, este sería el esquema para ir terminando, en el cual ustedes pesquisaron la enfermedad renal, que serían los grupos de riesgo mayores de 18 años, en estos son los que van a buscar. Entonces, ¿qué le van a medir? Le van a medir el filtrado con una creatinina, pueden tener un filtrado alto, entonces ese paciente, por ese lado, no lo seguimos estudiando, pero le miden también una relación, si tiene menos de 30, no lo estudiamos, o si tiene algún otro marcador de daño renal, una ecografía, un sedimento, una proteína. Supongamos que tiene un filtrado menos de 60 o una albuminuria menos de 30 o alteraciones en imágenes o proteinuria. Entonces, el lo vamos a repetir 2 veces dentro de los 3 meses, y si se considera positivo, lo catalogo como enfermedad renal crónica. Si le hago 2 mediciones en 3 meses y sigue teniendo un filtrado menos de 60, salvo que sea un paciente 70, 80 años que puede tener 55 y es normal, si no tiene proteinuria, si no tiene nada, es normal. Y si tiene por ejemplo, tiene alteraciones, también proteinurias o alteraciones en el segmento mayor de 3 meses, lo catalogan como crónico. Y una vez que lo clasificaron como crónico, porque pasó más de 3 meses, tienen que
estratificarlo y estadificarlo. Entonces, de acuerdo a ustedes lo ubiquen acá, perdón, donde lo ubican por acá, lo ubican acá, lo ubican acá, ahí va a estar el riesgo y la cantidad o la frecuencia de veces que ustedes lo van a tener que ver. Y ustedes ven que acá dice chiquitito, derivar, es decir, derivemos a los pacientes que tengan filtrados por debajo de 45 al nefrólogo. Los otros los puede atender un clínico, un diabetólogo sin necesidad de derivar. Estos que no tienen daño renal. Es decir, tienen un filtrado mayor de 45. Esos puede seguir siendo el clínico. Menos de 45 van al nefrólogo. Pacientes que tienen albuminiurias menores de 300, los monitorean claramente porque son pacientes que pueden estar. Pero si ese paciente empieza a tener dificultad o disminución de la función, ese paciente ya va al nefrólogo. Y todos los que tienen proteinurias o albuminiurias mayor de 300 deben ser derivados al nefrólogo. Bueno, entonces esto es lo que es para terminar. Cuando remiten a la nefrología, en cualquier estadio, de hipertensiones refractarias, aquellos pacientes con 3 drogas no son suficientes, pacientes proteinúricos mayores de medio gramo, tienen que ir al nefrólogo, proteinurias progresivas o hematurias persistentes, diabetes con incremento de proteinuria sin nefropatía, porque puede ocurrir. El diabético puede tener otra enfermedad que no sea exactamente la enfermedad renal diabética, puede tener una glomerulopatía perfectamente. Las hematurias macroscópicas sin una causa urológica, por ejemplo, en este caso, ustedes saben que la nefropatía por IgA da hematurias, macrohematurias, no microhematurias, puede dar, y eso no es una causa urológica. Los edemas pulmonares recurrentes, porque eso habla de estenosis de la arteria renal. Las caídas del filtrado mayores de 30% en 4 meses, porque eso puede estar hablándole de una estenosis de la arteria renal, sobre todo si aparte utilizaron Iekawara. Anemias inexplicables, con menos de 10 de hemoglobina, que generalmente la anemia en el crónico se ve a partir del estadio 3, 3 o 4, más bien 4. Paratormonas muy altas, con vitamina D normal, muy altas, medianamente altas, o causas de sospecha de causa genética o rara de enfermedad renal crónica. Esto se los dejo en la clase, pero no tiene sentido que me explaye, es más o menos lo que les estuve señalando. Y estas son las complicaciones, que es lo que abre la clase, la segunda clase, que probablemente la vean el año pasado. Yo les decía que a partir del estadio 3B, generalmente, empiezan las complicaciones. Bueno, la hipertensión arterial puede estar siempre, a lo largo de todos los estadios de la enfermedad renal. Estados en el 1 o el 2 pueden tener, son hipertensos. Así que la hipertensión no es una de las primeras complicaciones. La anemia, recién como les decía, empieza a aparecer con filtrados por debajo de 30 o de 45. Claramente la anemia empieza a aparecer por ahí, que es cuando se empieza a ver el déficit de la eritropoyetina. El hiperparatiroidismo también se ve en las últimas etapas, en las etapas 4 o 5. Lo mismo que el aumento del fósforo, generalmente se ve en las etapas más avanzadas, que es lo que van a tener que cubrir ustedes. El déficit de la vitamina D, yo les diría que hoy en la población se ven a cualquier edad y con cualquier filtrado, pero tengan en cuenta que acá ustedes tienen que corregirlo por el tema del hiperparatiroidismo. La acidosis, que por supuesto se va a ver en los estadios 4 y 5, sobre todo en el 5, y la hipoalbuminemia, que se va a dar en aquellas patologías más proteinúricas, a medida que disminuye el filtrado. Tengan en cuenta que en los estadios 4, cuando hay falla renal, la proteinuria en general ha disminuido, pero eso es por la falla renal. Bueno, y con esto terminamos la clase, con las conclusiones, que la enfermedad renal crónica es una afección frecuente, generalmente está entre el 9 y el 12% de la población mayor de 20 años, y más del 20% de la población mayor de 60, que la diabetes y la hipertensión son las principales causas, tanto de prevalencia como de incidencia, que la enfermedad renal crónica es habitualmente asintomática en sus estadios iniciales, que de por sí es un factor de riesgo cardiovascular independiente o adictivo. Cuando ustedes van a ver las nuevas categorías de pacientes de riesgo a nivel cardiovascular, la enfermedad renal crónica es un equivalente de riesgo a haber tenido 1 o 2 infartos, o haber tenido patología coronaria. Es exactamente igual.
Y lo otro más importante que les había dicho era detectar precozmente los factores de riesgo a fin de retrasar o prevenir la progresión a la insuficiencia terminal. Porque lo que ustedes van a hacer muchas veces es acompañar la evolución natural de la enfermedad, tratando las complicaciones y tratando de que sea lo más lenta posible. Y eso es con un buen control de la presión, con un buen plan alimentario, con un buen control metabólico de su diabetes, con un buen control de su proteinuria para tratar de disminuirla, y eso es lo que ustedes van a hacer para retrasar la progresión de la enfermedad, y a eso va a estar enfocada, como verán, la terapéutica. No hay un medicamento para la enfermedad renal crónica. Si brevemente tienen alguna pregunta, porque ya estamos en tiempo. Todo perfecto, doctor, clarísimo. Se entendió Gracias. bastante bien. Bueno, Gracias. perfecto. Les queda de todas maneras la clase para algunas días porque pasé un poco rápida, pero creo que lo que ustedes tienen que aprender como estudiantes de medicina es a reconocer la enfermedad renal crónica, a saber pesquisarla precozmente en aquellos grupos de riesgo. Una vez que la pesquisaron, pídanme a todos los pacientes que ustedes estén dentro de ese grupo de riesgo una albuminuria, un cociente, si pueden hacer un cociente albuminuria, creatininuria mejor en una orina matinal. Es una determinación que no es costosa realmente, que ya hoy la tienen incorporada casi todos los laboratorios, y pidan una creatinina, siempre pidan creatinina en cualquier rutina que pidan, y acostúmbrense a tener en su teléfono la formulita y seguían con la edad del paciente, con el sexo y con la raza, pueden aproximarse por lo menos a la función renal que tiene el paciente. Por supuesto que a medida que avanza utilizamos un poco métodos, como les decía, un poco más ajustados. Una vez que tienen el paciente, ustedes descartan la enfermedad renal crónica, sigan el organigrama que yo les mostré. Si ustedes ven que el paciente ya tiene, porque pasaron 3 meses, una enfermedad renal crónica, y ustedes descartaron todas las causas agudas o rápidamente evolutivas, incorporen a ese paciente y estratifíquenlo. Pongan el E que le corresponde y el A que le corresponde. Y eso les va a dar la medida de la intensidad, del control que ustedes van a tener que hacer y del tratamiento que van a tener que hacer. Por mi parte, nada más. Bueno, perfecto, muchas gracias, doctor. Les los dejo. Suerte. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.